Muy buenos días, amigos oyentes de Radio Santa Clara, quienes nos siguen por la frecuencia de los 550 AM y también quienes están en la plataforma del Facebook o también en las aplicaciones móviles. Estamos como Radio Santa Clara. También puede seguir el audio por la www.radiosantaclara.cr o la www.radiosantaclara.com. Gerardo Morapana les saluda en esta mañana a muy poquitos días ya de lo que será la elección presidencial, la elección de vicepresidentes y la elección de diputados el próximo 1 de febrero. Hoy queremos conversar con los que nos han venido ayudando durante no solo este proceso, sino ya varios procesos electorales a entender lo que la gente va sintiendo con respecto a estas campañas electorales, a medir un poquito también por dónde se va decidiendo la gente en las encuestas de opinión de lo que es el CIEP, el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Hoy me acompaña y le agradezco a María José Cascante Matamoros. Ella es investigadora precisamente de este centro y está con nosotros hoy en Radio Santa Clara. María José, muchísimas gracias. Primero que nada y bienvenida. Muchas gracias, buenos días, muchas gracias por la invitación. Seguimos, María José, haciendo este pulso. Ya faltan poquitos días y todavía va a quedar una encuesta de parte de ustedes, ¿verdad? Al final de este proceso y que esperamos también poder comentar antes del 1 de febrero. Pero este estudio que se publicó el pasado 21 de enero, quisiera empezar tal vez por lo que uno siente en la calle con respecto a otros procesos, ¿verdad? Antes uno veía banderas, incluso yo recuerdo un poquillo más viejillo yo, yo recuerdo que habían medios de comunicación, noticieros, que hacían sondeos por las banderas que se veían en los carros y que pasaban por la rotonda de San Pedro. Era como muy simbólico y se hacían sondeos midiendo la cantidad de banderas de cada partido en los carros. Eso ya no se ve, es muy poco. Yo que viajo muchas veces de San Carlos a San José, de San José a San Carlos, en todo este proceso desde octubre me habré encontrado dos carros con banderas, ¿verdad? Y es mucho, yo creo, con respecto al ánimo y al ambiente. Y ustedes hacen un poquito esta pregunta, ¿verdad? En el estudio de opinión que publican el pasado 21 de enero, hablan de la motivación de cara a las próximas elecciones y entre el nada motivado y el poco motivado hay un poquito más del 40%, y cuando se habla de entusiasmo hay pues un 46% de personas con poco entusiasmo. Entonces, desde el Centro de Investigación, ¿cómo se miden estos datos, María José? ¿Qué perciben ustedes como investigadores con respecto, no sé si decir, a este frío alrededor de las elecciones? Pues sí, efectivamente, buscamos, bueno, siempre durante los procesos electorales, las encuestas del CIE, ¿verdad? Tratan de mantenerse mucho más activas, ¿verdad? Ustedes saben que nosotros tenemos siempre tres encuestas regulares de aprobación de gobierno, de aprobación del presidente, algunos problemas coyunturales del país, principal problema del país, ¿verdad? Pero en situaciones extraordinarias como la campaña electoral, nos dedicamos más también a medir el panorama electoral. Y precisamente ya, esto no solo en encuestas, sino ya en el dato del voto, nosotros podemos observar que desde más o menos el 2000, el abstencionismo ha venido en aumento en Costa Rica, ¿verdad? Y no, eso es uno de los síntomas. El otro es que las personas deciden su voto cada vez más tarde en la campaña. Entonces, ese tipo de campaña, cuando la gente, digamos, principalmente durante el bipartidismo, que si había esa alternancia, esa lucha, ¿verdad?, por ganar las elecciones, las personas ya tenían un voto decidido, ¿verdad? Ya se sabía quién era liberacionista, quién era social cristiano, ¿verdad? Había una dinámica incluso familiar del voto. Eso cambió mucho, ¿verdad? Con el rompimiento del partidismo, porque ya la gente dejó de tener esa afiliación partidista, esa relación, esa simpatía por los partidos políticos, y eso tiene mucho que ver, ¿verdad? Que si la gente no siente una simpatía por los partidos políticos, no va a poner en su carro una campaña o una calcomanía que respalde a una organización política. Entonces sí hay un reto muy grande, ¿verdad? De los partidos políticos de cómo atraer de vuelta a las personas a sus tiendas, ¿verdad? A volver a hacer, no solo en momentos de campaña, sino en general, en la política, ¿verdad?
cómo hacer para renovar las estructuras, para volver a atraer a la juventud, ¿verdad? Hay un desinterés en general y incluso se podrían ver algunas reacciones negativas, ¿verdad? En esta campaña se ha hablado mucho del miedo, creo que un poco también sin datos, ¿verdad? Más como de las sensaciones que las personas plantean. Pero lo que sí podemos decir es que se ha sentido como una campaña muy fría porque hasta ahora, ya hasta casi que 2 semanas antes de la elección, cuando se empieza a definir un poco cuál va a ser el panorama, digamos, de la elección. Eh, Muchos factores, ¿verdad? Uno es este cambio en el sistema de partidos, el otro también la mediación de las redes sociales, ¿verdad? Que bombardean con tanta información de una forma constante que realmente las personas pues no les llama la atención hablar de política. Antes las personas hablaban de política con su núcleo familiar, ¿verdad? Pero ahora pareciera que eso se ha perdido, tal vez porque la gente está más en su propio teléfono y en su propio algoritmo que realmente en las discusiones familiares, ¿verdad? Entonces sí que es bastante distinto y eso se ha visto mucho reflejado especialmente en una apatía por parte de la juventud de participar. De hecho, ustedes abordan un poquito el tema familiar y el tema de discusiones, si se ha perdido alguna amistad por política. Ustedes abordan un poquito esto, ¿verdad, María José, en el Sí, sí, estudio? pues en este caso sí pareciera que las personas no están teniendo más conversaciones. Un 60% de las personas encuestadas señala que sí, que efectivamente están teniendo conversaciones de política entre sus núcleos familiares y de amistades, y que hasta ahora no han tenido discusiones, un 86%. Por eso yo cuando le decía que si la gente que se ha asociado al tema del miedo, pero que pareciera que no hubiera evidencia, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas nos están diciendo que no, que ellos no están teniendo discusiones o pleitos, ¿verdad? Familiares por razones de política. Entonces, en realidad es más bien esa falta como de entusiasmo, ¿verdad? Que usted planteaba anteriormente, ¿verdad? Porque sí que hay poca motivación, ¿verdad? O sea, un 22% dice que tienen poca motivación y otro 20% que nada de motivación, ¿verdad? Eh, la gente en general dice que sí es importante, ¿verdad? La elección nacional, un 65% dice que es muy importante y un 22% nos dice que es bastante importante. Entonces, en realidad la gente sí le ve la importancia, sin embargo, eso pareciera que no se relaciona con los partidos, ¿verdad? Desde la teoría hay varias razones de por qué la gente participa en una elección. Em, Principalmente hay un deber cívico, ¿verdad? La gente se motiva, especialmente la gente mayor, hay una motivación por ejercer el voto como un derecho. ¿Por qué me refiero a la gente mayor? Porque la gente mayor tiene como más conciencia de que ese es un derecho que se puede perder o que no siempre se tuvo. Las generaciones más jóvenes que ya han nacido en democracia y no han sabido lo que es perder el voto o ganar ese derecho, entonces no lo ve tal vez como algo tan tangible, ¿verdad? Entonces, la otra, la otra forma de movilizar a las personas a votar es a través de una candidatura que encante a la ciudadanía, ¿verdad? Un partido político o una candidatura. Y eso pues lo estamos viendo mucho más desde el continuismo que desde la oposición, ¿verdad? Que es uno de los datos más importantes de este estudio. Bueno, otros, a veces, a partir de estudios, politólogos, expertos, ¿verdad? Eh, También usted decía ahora, por ejemplo, el año 2000 como un punto de quiebre hacia el abstencionismo. Si nos vamos al 2010, fue la última vez que un candidato ganó en primera ronda, ¿verdad? Que alcanzó eso que usted decía que encantó, digámoslo así, a la población para poder superar con una muy buena diferencia de votos y alcanzar además lo que se requería para ser presidenta, en este caso Laura Chinchilla, y atrapó, ¿verdad?, al electorado. Los politólogos, muchos dicen, es que parece que a mayor oferta no hay mayor demanda, ¿verdad? Es decir, tuvimos 25 candidatos la última vez
hubo mucha expectativa de que en esta oportunidad se rompiera incluso esos 25. Al final no se da por varias razones, se logra con 20 y hay mucha dispersión, ¿verdad? Salvo precisamente lo que usted dice, la candidata que en este caso de Pueblo Soberano, que se arropa el continuismo de Rodrigo Chávez. Pero antes de entrar a esos datos, tal vez quería reforzar uno que usted decía sobre qué tan importante es ir a votar. Incluso cuando ustedes preguntan, ¿verdad? Si usted va a ir a votar a las elecciones de 2026 y si usted está, ¿verdad? Decidido ya para ir a votar, hay casi un 70% de gente que lo está. Entonces, incluso es mayor al abstencionismo que tuvimos del 2022 en primera ronda, ¿verdad? El 40%. Si se concreta o no, no lo sabemos todavía, pero parece que hay esa intención y sería muy bueno si, por ejemplo, pasamos de un abstencionismo del 40 al 30 y ojalá menos, ¿verdad? Porque las últimas elecciones nos han dicho más bien todo lo contrario, que va a seguir subiendo el abstencionismo. Claro, es una tendencia que viene en aumento desde el 2000, igual que lo que usted planteaba de la fragmentación del sistema y de cada vez haya una oferta partidista más grande. Sí es cierto, y esto más como desde la psicología social, que más opciones no facilitan las decisiones, ¿verdad? Entonces, desde el CIEP nosotros hemos analizado mucho que las personas quieren un cambio, pero no necesariamente ese cambio les resuelve o esa cantidad de opciones. En las elecciones anteriores, después de Laura Chinchilla, se ha visto el cambio, pero a través de la polarización, ¿verdad? Entonces, vimos después Luis Guillermo, que se vio como ese primer cambio, ¿verdad? Pero Luis Guillermo, como que la gente no quedó muy desencantada con él inmediatamente, entonces la siguiente elección se buscaba un cambio, ¿verdad? Y por eso subió mucho Fabricio Alvarado y después Carlos Alvarado, ¿verdad? Entonces vimos como una polarización, creo que esa es la elección más polarizante en el sentido de movilización de votos de dos campañas muy distintas entre sí. Y luego, pues de nuevo ya sabemos lo que pasó con Carlos Alvarado, se sintió como ese continuismo del PAC, desencantó aún más que Luis Guillermo Solís y el cambio pues digamos, lo asume como bandera Rodrigo Chávez, ¿verdad? En este momento pareciera que la mayoría de las personas están no votando más por otro cambio, sino como por dar otra oportunidad a este proyecto político. Aún así, ¿verdad? Hay muchas respuestas que parecieran contradictorias en el estudio, porque a pesar de que en este momento o sea, pareciera que ya hay una definición del resultado de la elección del 1 de febrero, cuando también le preguntamos a las personas si piensan que ya la elección está definida, casi un 70% nos dice que no, Correcto. que puede Eh, cambiar. Entonces, es interesante. Aquí tengo una pregunta con esa, porque ustedes hacen mucho esto, a veces preguntan por coyuntura o tratan efectivamente de escudriñar el dato y por eso nos gusta entrevistarlos a ustedes para precisamente entender, porque al final entendemos un momento, que también la gente lo sepa, este es un momento determinado entre el 12 y el 17 de enero, ¿verdad? Que se realizó Exactamente, sí, ya en estas realidad encuestas. nosotros estamos terminando el próximo estudio. Ok, ahora Ujú. la pregunta con esto que usted decía de la gente que dice en su gran mayoría que el resultado puede cambiar, es entre los mismos incluso decididos a votar. Pregunto, ¿verdad? La pregunta se le hace a todos igual. Sí, a todos se hace por igual. Ok, entonces no se mide o no sé si se mide, pregunto. eh, yo puedo estar decidido y ustedes lo han medido incluso en otros estudios cuando han hecho el panel, ¿verdad? Este propiamente del que estamos hablando no es el del panel, ¿verdad? Que era No. aquel grupo de gente que ustedes entrevistan una vez, dos veces, tres veces. Este que es aleatoria, esta encuesta, este estudio de opinión, eh, no implica que si yo digo hoy voy a votar por A, el 1 de febrero cambio. Como usted lo decía, María José, la gente se está decidiendo incluso ante la papeleta, ¿verdad? Sí, no lo hemos visto tan así como en otras elecciones, ¿verdad? Ujú, En otras elecciones el panel nos permitió ir viendo la volatilidad de la elección. ujú. ¿Verdad? Y vuelvo al ejemplo de Carlos y Fabricio Alvarado, ¿verdad? Eran dos candidaturas que cuando inició la campaña su intención de voto estaba cercana al margen de error
y luego a lo largo de la campaña, y es que esa campaña tuvo muchos movimientos que nosotros en ese momento les llamamos shocks de la campaña que hicieron que se movilizara el electorado. Esta campaña pareciera que es menos volátil porque no estamos viendo que los partidos se roban votos entre sí, sino que hay una alta indefinición, ¿verdad? De indecisión del resultado que paulatinamente se está definiendo, pero no pareciera que haber saltos entre los candidatos, ¿verdad? No pareciera que entre ellos se están robando porque vuelvo a que no tenemos mucha polarización. Cuando empezó esta campaña, el tema único de la campaña era la inseguridad que está viviendo el país. Y tenemos 20 candidatos que todos están de acuerdo. Entonces Claro. no vemos una polarización alrededor de ese tema, ¿verdad? Que sí lo vimos en el 2018 con el matrimonio igualitario, ¿verdad? Que fue precisamente en ese momento lo que polarizó a la sociedad y definió esas dos candidaturas para segunda ronda. La polarización es una estrategia que se utiliza precisamente para reducir la cantidad de opciones, porque ya como hablábamos antes, cuando hay muchas opciones no se facilita la decisión, a menos de que hayan factores distintivos entre esas candidaturas. Ahí, ¿verdad? Incluso cuando ustedes hacen la pregunta, ¿verdad? Voy a poner el ejemplo, aquí yo lo he comentado a veces, cuando se hace el estudio general de medios y le preguntan a la persona, por ejemplo, cuál emisora escuchó, ¿verdad? En los últimos 30 días, le hacen la pregunta y le enlistan las emisoras a uno, ¿verdad? Radio Santa Clara, vamos a decir la competencia nuestra, los amigos de Radio San Carlos acá, ¿verdad? Vamos a decir las otras católicas, Radio Fides o las más grandes también, ¿verdad? Pero se enumeran. Ustedes preguntan directamente por quién votar, ustedes no dan el listado de nombres. La gente es la que de No, damos manera, el listado, sí us- damos el us- listado ah, también. sí dan el nombre, pero me llama la atención, entonces, porque hay gente que da para votar candidatos, perdón, gente que ni siquiera es candidata, ¿verdad? Sí, eso lo hemos dejado como otros, ¿verdad? Ajá, Porque sí, efectivamente ya nos ha sucedido varias veces que aunque las personas no están en la lista, nos insisten, ¿verdad? Que ok, quieren ese votar es el por esa punto, eso es lo otra que quería persona. saber entonces. Entonces, en el sondeo de octubre, si no me equivoco, noviembre, octubre, sí lo dejamos abierto totalmente. Entonces, nos percatamos que ahí había un poco más. En ese momento incluyó personas que no eran candidatas. En ese momento estaba muy cerca del inicio de la campaña, ¿verdad? Entonces, Hasta Rodrigo Chávez se llevaba un porcentaje alto de votación con respecto a otras candidaturas. exacto, como todavía la campaña no había iniciado, la gente todavía casi que no conocía las candidaturas. Actualmente ya las personas conocen las candidaturas. Incluso hicimos la pregunta, bueno, imagínese, imagínese que la elección fuera hoy, dígame un nombre, y aún así un montón de gente de las indecisas nos decía, no quiero decir, no sé, no sé y no sé, ¿verdad? Pero por otro lado también hay gente que nos dice, no, póngame ahí otra persona, ¿verdad? Y de ahí lo hemos seguido registrando como otros, pero ya es mucho más reducido el porcentaje. Hay que decir, bueno, vamos al dato duro candidato por candidato, pero hay cosas ahí puntuales que quisiera también, pues, que me llaman la atención y a ver si usted me ayuda a dirimir el asunto. Estamos hoy con María José Cascante Matamoros, es investigadora del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, analizando a muy poquitos días de la elección lo que ha sido el estudio de opinión publicado el 21 de enero. Laura Fernández es la candidata, digamos, por la que la mayoría de personas dice que va a votar y su crecimiento es muy importante, ¿verdad? Es decir, ella pasa de un 30 a un 40%, es la candidata de mayor crecimiento, María José también. Efectivamente, y si usted ve de dónde viene ese 10% viene desde la indecisión, Que ¿verdad? Por eso yo bajó 13%, perdón. exactamente, por eso yo le decía que nosotros no estamos viendo cómo como que se roben entre sí o que la gente venga y vaya a la indecisión, ¿no? La indecisión estuvo estancada y bajó paulatinamente y esa indecisión se definió, digamos, bueno, todavía en segundo lugar, ya no en primer lugar, está la indecisión, ¿verdad? Con un 32%. Ya casi me devuelvo a los que le siguen a Laura, digamos, de manera inmediata. Quiero irme a los que
a los que veo después de Laura, que fueron los que más crecieron. Hablo del candidato José Aguilar del Partido Avanza y Fabricio Alvarado de Nueva República, porque en el caso propiamente de José Aguilar estaba en 0,1, sube a 4, y de Fabricio que sube de 1 a 4, uno puede decir, bueno, pero es que está con 4, está muy largo de Laura, ni siquiera está de segundo, pero en la medida porcentual, al final de cuentas, es muy importante este crecimiento. Y quiero, no sé si meter un gol, María José, si me lo permite, porque si uno aprovechara, como ustedes bien lo ponen, en cuanto al margen de error, podrían crecer hasta 7%, ¿verdad? Es decir, ahí, si se los diéramos a ellos ese margen de error, estarían empatando al segundo lugar, que es Álvaro Ramos con 8, ¿verdad? Es un gol, Em, conste, es un gol periodístico. sí, nosotros pues incluimos el cálculo de los mínimos y los máximos en aquellas candidaturas que superan el margen de error. Correcto, Y efectivamente, bueno, el margen de error de esta encuesta es de 3%, ¿verdad? Entonces, efectivamente, las candidaturas, digamos que en este momento lo están superando ahí a penitas, ¿verdad? Son Fabricio Alvarado y José Aguilar. Un mínimo en el margen de, o sea, si le quitamos el margen de error claro, hacia el mínimo, esas dos candidaturas ya de- vuelven a niveles desaparecen. inferiores, ¿verdad? Y si los ponemos al máximo, pues sí pareciera un empate técnico, incluso con Ariel Robles, ¿verdad? Correcto, correcto. Porque ahí tendríamos que ponerlos todos en el tope del margen, ¿verdad? Solo que Ariel, digamos, por eso lo decía, solo que Ariel pierde un punto, pero ahorita me concentro en Ariel y Claudia y después con Álvaro. Pero estamos de acuerdo, habría un Sí, margen, habría un empate casi que con 7 puntos todos, exactamente. ¿verdad? Incluso con Claudia habría un empate. Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo entender esa parte, verdad, María José? Porque ya usted dijo, parece que los indecisos en el puro dato estadístico se fueron en su gran mayoría con Laura. Y aquí todos los demás están pescando efectivamente un segundo lugar, ¿verdad? Si hubiera segunda ronda, que eso todavía pues estará también en veremos, pero estamos hablando de, Esos son los datos, esos son, digamos, ese es el dato más importante de esta encuesta, que nos pone ya ante una coyuntura donde no haya segunda ronda, ¿verdad? correcto, Hay una posibilidad de que eso sea así. Eh, lo estamos viendo y si vamos a los máximos, ¿verdad? O sea, en este momento el promedio de apoyo a Laura Fernández está en un 40%, ¿verdad? Que ahí está muy cerquita, pero todavía no podríamos decir si efectivamente hay o no, pero si ya nos vamos al máximo del margen de lo error, supera ya ampliamente. supera el 40%. De Si nos hecho, vamos al mínimo, pues hay que ir a segunda ronda. De hecho, me lo han explicado así, ¿verdad? Laura Fernández ocupa 40% más un voto, ¿verdad? Para ganar la elección en primera ronda. Son 40% más un voto, pero efectivamente, aplicándole lo mismo que yo decía el gol periodístico que metía, si Laura tuviera ese margen de error a su favor, ampliamente llega con un 43% y no se acerca a la elección del 2010 en cuanto a lo que ganó Laura Chinchilla, pero le alcanzaría después de 3 elecciones para que tuviéramos presidenta en primera ronda. Quería hablar un poquito ahora de Claudia y Ariel, precisamente. Digamos que es casi nada, Claudia sube un punto, Ariel baja un punto, ¿verdad? Pero ellos se han mantenido estables, nadie les roba, no pierden, no ganan, ¿verdad? Efectivamente, en la campaña se ha discutido mucho de cuáles son los techos de las diferentes candidaturas, ¿verdad? Y en el caso de Ariel, pues pareciera que el techo sí, por lo menos con estos datos, están ahí porque hemos visto una campaña un poco más agresiva de todas las candidaturas, ¿verdad? Intensificada en enero, además de la asistencia a debates, ¿verdad? De ya muchos eventos políticos, mediáticos en todas las plataformas, ¿verdad? Televisivas, redes sociales, vallas, volanteos, todas las candidaturas en enero estaban en la calle, estaban buscando los votos y a pesar de ese dinamismo, pues es una candidatura que más bien la vemos perder, digamos, un punto porcentual en ese promedio.
Y el último en el que quería hablar de estos datos, Álvaro Ramos, igual, parece que Igual. está en un estático 8%. Si le damos el máximo, llega a 11, igualmente muy lejos, ¿verdad? De la que va en primer lugar. La única diferencia que yo le he visto a esta campaña es que ha sido una campaña hasta saboteada por su propio partido, ¿verdad? Entonces, ese estancamiento, pues, no necesariamente responde a ese otro dinamismo con el que las otras candidaturas hemos visto, porque en el otro dinamismo ellos están ahí buscando el voto. Pero en el caso de Liberación, sí hemos visto mucha negatividad a lo interno del partido en contra de su candidatura, ¿verdad? Y eso puede también influir en que no crezca esa candidatura como algo más interno de esa lucha que está pasando y esa transición en la que está inmersa ese partido político. Ahora, ya esta última semana hemos visto algunos cambios, ¿verdad? Creo que la gente vio estos resultados y movilizó algo, pero bueno, no sabemos todavía si eso va a tener algún tipo de cambio en los resultados. Interesante esto que me decías del Partido de Liberación Nacional, porque precisamente a partir de esta encuesta apareció el primer expresidente de Liberación Nacional pidiendo votos por Álvaro, que, y lo digo como dato periodístico, que si bien es cierto, creo que todos estábamos claros que don José María Figueres estaba con Álvaro, digamos, la forma tan decidida en que sale a apoyarlo, ¿verdad? A apoyar a su partido, es hasta después de esta encuesta y es el primer, repito, expresidente de Liberación, porque doña Laura no ha dicho por quién votar, don Oscar no ha dicho por quién votar, ¿verdad? Sale José María a decirlo, ¿verdad? Sí, sí, a eso me refería efectivamente, ¿verdad? Que a raíz de la cercanía con la elección y el estancamiento, pues pareciera, ¿verdad? Que hay un cambio de estrategia, una búsqueda, digamos, de ese respaldo del partido, de buscar ese tipo de apoyos. A diferencia, lo voy a poner también como en contraste lo que está pasando con la Unidad, que es otro partido que a lo interno tiene una serie de tensiones muy fuertes y que ha invertido mucho en la campaña, pero que tampoco no logra superar el margen de error, ¿verdad? En esta medición. De hecho, no lo dije porque precisamente por el margen de error creció el doble, don Juan Carlos Hidalgo, ¿verdad? Lo que pasa es que la medición es tan poca que crece de 1 a 2. Mm. Uno podría decir lo mismo de otros candidatos como Eli Feinstein y como Natalia Díaz, que pierden el doble, es decir, tenían uno y ahora no tienen nada, ¿verdad? Quedaron con 0,1. O Sí, y digamos, en el caso del PLP y de la unidad, eso podría estar poniendo en riesgo incluso su presencia legislativa. así es, así es. Porque en esta otra medición, que ya no nos va a dar tiempo para hablar de los diputados, pero los que están fuertes son Pueblo Soberano, Liberación y Frente Amplio, ¿verdad? Es así. En esa medición que ustedes hacen, tal vez un comentarito porque me interesa hablar nada más, algo más de los indecisos en 5 minutos, pero son los tres principales partidos, ¿verdad, María José? En cuanto a la elección a diputados, que ya ustedes lo preguntan con mayor presencia en la encuesta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, los datos quedan ahí en la página del CIEP, de la UCR, y se puede consultar ya cualquier detalle, pero efectivamente, lo que sí es un dato importante a nivel de legislativo es que un 76%, casi 77% de las personas están señalando que todavía no sabe por quién va a votar en la papeleta legislativa, aunque en su mayoría plantean que no van a quebrar el voto. Entonces, bueno, tendremos que ver eso cómo va a resultar. Y esto era precisamente lo que quería manejar en el cierre de la entrevista. Cuando ustedes traen, ¿verdad?, a las personas indecisas, a ese 100% de indecisos, casi que un 70% dice que se define en esta semana, ¿verdad?, previa a las elecciones. Un 30% dice que se decide el día de la elección. Pero además me llama la atención porque ustedes preguntan, bueno, tiene que decidirse. Ustedes le dicen, dígame un no. Laura gana con 7,4%, Claudia gana con un 4,1%, que es llamativo. Le quita el segundo lugar a Álvaro Ramos, que pasa con 3,9%. Pero ustedes hacen esta medición, María José, precisamente sobre indecisos. Sí, bueno, la idea es tratar de ver un poco cómo se podría mover ese bloque de indecisión, ¿verdad? Hacia dónde se decantaría y pues
aunque la mayoría repite, ¿verdad? Hay un patrón muy claro de que la indecisión está como encallada ahí, ¿verdad? De que no sabe, que va a tomar la decisión posteriormente, ¿verdad? Que va incluso a decidir el día mismo, ¿verdad? Cuando ya se le esfuerza de alguna manera a tomar esa decisión, un 77% dice que de verdad no sabe y ya en esa forzarles, entonces piénselo bien, un 7 dice que votaría por Laura Fernández y un 4 por Claudia Dobles, casi un 4 también por Álvaro Ramos y luego ya todos menos de un 2%. Entonces, el problema es que no nos resultó muy bien, porque un 77 nos dice que no sabe. Sí. Ahora pregunto, no sé si a usted le corresponde también hacer entrevistas, María José, pero la gente no sabe, se percibe que no quiere decir o realmente no sabe. Aquí entrarían todos, perdón, en este porcentaje, ¿verdad? Eh, claro, en el no sabe sería ya sea el que definitivamente lo que no quiere es decir la respuesta, Ujú. ¿verdad? Como el que efectivamente no sabe. Nosotros de igual hacemos unas encuestas postelectorales donde a veces esas nos permiten un poco más tener que la gente ya con un poco más de tranquilidad nos cuente cómo fue ese resultado, pero bueno, ya es posterior a la encuesta, ¿verdad? Yo pensaría que por los resultados no parecieran mostrar mucha crispación, sino realmente indecisión. María José, agradecerte por supuesto por este espacio, agradecerle al CIEP también por la oportunidad. ¿Qué nos espera en el próximo estudio del 28, a poquitas horas, días de estar de ese estudio? Es una encuesta también enfocada en el resultado final de la campaña, ¿verdad? Muy en esta misma lógica de preocupaciones alrededor de la campaña y pues una intención de voto más actualizada bueno, cerrar la última semana de previo ya al fin de semana electoral. Me iremos, bueno, aunque se entrevista antes, ¿verdad? No aplicaría lo que dicen los indecisos que se deciden en la última semana, pero obviamente veremos si el movimiento de indecisos también empieza o se vuelve a ver, a mostrar una baja, ¿verdad? Pues sí, efectivamente eso es lo que quisiéramos registrar, ver si hay algún cambio. Gracias, María José, de nuevo por estar con nosotros y los vamos a molestar después del miércoles para una entrevista más. Muy bien, hasta luego. Invitar a todos para que siga en sintonía de Radio Santa Clara. Buenos días.